Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Qué gusto, qué alegría, familia, poder estar en esta ocasión nuevamente reunido por este medio, alabando y exaltando a nuestro Dios. Le invitamos para que se coloque cómodo, para que comparta con su familia, con sus amigos esta programación y juntos le demos la gloria a nuestro Dios por sus grandes misericordias. Quiero invitarle para que abra con nosotros su Biblia allí en el Salmo 37. Y contemplemos al Señor por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitarán, como la hierba, pronto se secarán, como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá el deseo de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Señor, delante de tu presencia estamos reconociéndote a ti como nuestro Señor. Hoy traemos todas nuestras cargas, todas nuestras angustias delante de ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Hoy queremos deleitarnos en tu presencia como lo indica tu palabra. Queremos, Señor, descansar en ti, contemplarte a ti, hacer silencio delante de ti, Señor. Presentar todas nuestras cargas, todas nuestras angustias delante de tu presencia, Dios, confiados en lo que tu palabra dice. Tú tienes cuidado de nosotros. Señor, queremos verte solo a ti, Dios de la gloria. No queremos, Dios, ver
a otros ni la prosperidad de otros. Queremos ver tu bendición. Padre, enséñanos a descansar en ti, y mientras te adoramos en esta mañana, mientras te ofrecemos alabanza y adoración, Señor, permítenos descansar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, adoremos al Señor con todo el corazón, con todo el ser, la vida entera para adorar al Rey de Reyes. Eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¡Aleluya! Señor, eres grande, vencedor, invencible. Eres Dios. Y decimos juntos: eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Así es, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Así es, Señor. Gracias por tu gran fidelidad. Siempre estás a nuestro lado, Dios, y te damos gracias por eso. Venimos ante ti, Señor, con cánticos, adorándote. Aleluya. Dale gracias al Señor. Gózate de Él. Vamos. Entramos por tus puertas, Señor. Venimos ante ti con gozo a celebrar en este nuevo día que nos das. Hay gratitud en nuestro corazón, amén. Aleluya. Así es. Celebra hoy en familia, allí donde estás. Dispón tu corazón a alabar al Señor en este nuevo día. Vamos con palmas. Eso. Gracias, Señor. Así es. Venimos ante ti con cantos, venimos en adoración.
Eres digno, Señor, de toda exaltación. Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. En este momento acerquémonos al Señor para honrarle con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, reconociendo que de Él proviene todo. Es un momento para bendecir y compartir también con otras personas la canasta del amor. Que sea el Señor cada día bendiciendo, que sea Dios concediendo aquellos deseos, aquellos propósitos que hay en nuestros corazones y que hoy traemos delante de Él, creyendo que Él tiene cuidado de nosotros. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana seguimos alabando tu nombre, reconociendo, Dios, que en ti están todas las bendiciones que el ser humano necesita. Dios, hoy nos deleitamos en tu presencia. Nos deleitamos, Señor amado, en esa obediencia a ti, a tu palabra, Dios de los cielos. Reconociendo, Dios, que tú tienes el cuidado total de nuestras vidas, que tú eres el que provee, Señor, para nuestras necesidades, que nuestros planes están en tus manos, que nuestro presente, nuestro futuro, nuestro mañana está en tus manos. Tú eres el quien suples todas nuestras necesidades. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todo cántico, Señor, que le demos, de toda expresión que le demos delante de tu presencia. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en Él me
Señor, queremos una y otra vez reconocer lo que tú haces por nosotros. Ningún afán, Señor, ningún poder, ni nada, ni en el cielo, Señor, absolutamente podrá separarme de tu amor. Porque tú eres el dueño de todo cuanto existe. Porque tú nos has llamado para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, amado Señor Dios de los cielos. Glorificamos tu nombre santo y te adoramos, Señor, hasta que vuelvas otra vez. Que podamos descansar en tus manos preciosas, que podamos, Señor, regocijarnos en tu poder, que podamos regocijarnos en tu presencia y descansar en el Dios de la vida. Aleluya. Bueno, mis hermanos, qué gusto encontrarnos un domingo más en torno a la palabra del Señor, en el propósito de escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene el Señor para decirnos hoy a través de la carta de Santiago? En ese acercamiento a esa exhortación que nos hace Santiago a una fe viva, que se manifiesta en una práctica, que se manifiesta en una creencia, que se puede encarnar en lo que somos y hacemos. Ese es el llamado que tenemos de parte del Señor en la carta de Santiago. Le invito para que me acompañe a la lectura del capítulo 4, versículo 13 al 17. Capítulo 4 de la carta de Santiago, versículo 13 al 17, para que escuchemos lo que el Señor tiene para decirnos hoy. Ahora, escuchen esto, dice Santiago. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Creo que la carta de Santiago es todo un desafío a lo que una y otra vez hemos hablado de cómo poner la fe fuera del contexto de la iglesia. Quiero compartirles una parte del libro La lámpara maravillosa de un escritor colombiano, un ensayista colombiano. Él no es creyente, pero creo que nos ilustra porque siendo un ensayista colombiano no cristiano, hace una lectura de la situación contemporánea. El libro es escrito hace una década y todavía creo que tiene un impacto y tiene un peso lo que él dice. William Ospina, en su libro La lámpara maravillosa, él va a decir lo siguiente. Cada cierto tiempo circula por las redacciones de los diarios una noticia según la cual muchos jóvenes ingleses no creen que Winston Churchill haya existido. Y muchos jóvenes norteamericanos piensan que Beethoven es el nombre de un perro. Continúa diciendo William Ospina. Estos hechos llaman la atención por sí mismos, pero sobre todo porque pensamos que nunca en la historia hubo una humanidad mejor informada. En nuestro tiempo recibimos días y noches, altas y sofisticadas dosis de información y de conocimiento. Nuestro tiempo es paradójico y apasionante, y de él podemos decir lo que Oscar Wilde decía de ciertos doctores: lo saben todo, pero es lo único que saben. Tal vez nunca había sido tan voluble nuestra información, tan frágil nuestro conocimiento, tan dudosa nuestra sabiduría. Ello demuestra que no basta la información, se requiere un sistema de valores y un orden de criterios. Y William Ospina, en la parte que estoy leyendo, hace referencia a un poeta, T.S. Eliot,
y va a decir lo siguiente retomando las palabras de Eliot. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? 20 siglos de historia humana nos alejan de Dios y nos aproximan al polvo. Esas palabras sorprenden, escritas por un hombre no creyente, un ensayista colombiano, un hombre que hace una década escribió este libro, nos está desafiando, y cuando nosotros nos acercamos a esta carta de Santiago, estamos a esta porción que estamos leyendo en Santiago, lo que Santiago nos está desafiando es: ustedes dicen. Y es que vivimos en una sociedad y en una generación que presume. Es una sociedad presumida. Es una sociedad orgullosa. Una sociedad arrogante. Una sociedad que pretende saberlo todo. Pero como dice William Ospina, tal vez nunca había sido tan voluble nuestra información, tan frágil nuestro conocimiento, tan dudosa nuestra sabiduría. Tenemos información a un clic. Vivimos en el tiempo donde somos la generación, o nuestros jóvenes son la generación más informada, pero de sabiduría muy poco, muy poco. Y no solamente para las nuevas generaciones, y no solamente para los jóvenes de nuestro tiempo, para todos. Tenemos información de todo lo que queramos a solo un clic. Y creo que lo que hay detrás de todo esto que está expresando William Ospina y que está ilustrándonos lo que Santiago, no siendo creyente, William Ospina nos ilustra lo que Santiago nos está comunicando. Lo que hay detrás de esto, de lo que Santiago está diciendo, es la arrogancia de nuestro tiempo, la arrogancia del ser humano, la soberbia, la jactancia del ser humano. Y es ahí cuando Santiago entra a amonestar, a llamar la atención de los hombres de negocio, que por no ver la vida desde la perspectiva cristiana, los anima a reevaluar sus planes, reconociendo la providencia y la soberanía de Dios. En esos primeros versículos, ¿ustedes qué dicen? Versículo 14, y eso que ni siquiera saben, pero presumimos de que sabemos. Versículo 15, más bien debieran decir. Somos una sociedad que presume. Somos presumidos, pero solamente es una expresión de nuestra soberbia y nuestro anhelo de despojarnos de la perspectiva cristiana que Santiago está llamando al ser humano. Y en eso que nos está diciendo Santiago, lo que nos está demostrando es, o nos está poniendo como allí en la mesa, un contraste y una tensión entre la autonomía del ser humano y la dependencia de la providencia de Dios. La autonomía, esa sociedad arrogante que no quiere que nadie le diga qué es lo que debe hacer, sino que ella misma se construye, se planea, se proyecta. Pero por otro lado está el llamado de Santiago a decirnos: ¿qué hacen ustedes con semejante arrogancia cuando ni siquiera saben lo que sucederá mañana? No sabemos. Santiago inicia diciéndonos: ustedes dicen, ustedes están afirmando. Y Santiago, en otra traducción de la Escritura, ese versículo dice: atended ahora los que decís. Es un llamado lo que está haciendo Santiago, y es que el tono de Santiago en esa expresión
como que se pierde ese tono pastoral con el que viene Santiago cuando les dice hermanos, cuando de manera reiterativa en la escritura dice hermanos míos. Ahora entra cortante, fuerte, el tono es brusco. Tiene un tono de amonestación, de exhortación. Y está reforzado por esa expresión atended, así inicia, retomando la traducción que les estoy citando, y ahora se complementa con esa presunción, con lo presumidos que somos. Ustedes dicen. El tono cambia en esta porción de la escritura a cómo viene desarrollándose. Y es que en el versículo 11 nos encontrábamos con el tono pastoral de hermanos, pero ahora entra cortante, entra brusco para plantear este nuevo tema. El tono va cambiando y en este caso ya no se dirige a ellos como hermanos, sino que los confronta de uno. Algunas personas piensan que posiblemente estas fueron unas palabras de Santiago a personas no creyentes, pero no se puede afirmar eso por el llamado que les está haciendo Santiago y les está llamando a considerar tal actitud como pecado, de tal manera que no está hablando a personas no creyentes, se está dirigiendo a creyentes, porque son los creyentes quienes pueden valorar a la luz del Señor que esa actitud es pecado. Y en ese desarrollo que va a tener Santiago en la carta o en este texto, Santiago va a crear como un diálogo ficticio. No es la primera vez que lo hace. Recuerde que en una porción que leíamos antes, Santiago como que se crea un diálogo y ese diálogo ficticio, él va a decir en ese versículo, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Ese diálogo ficticio es para ilustrar lo que es esa dinámica que se está viviendo allí, esa sociedad tan presumida, esos hombres tan arrogantes, esas mujeres tan arrogantes a los que se estaba encontrando. Y recuerde, acabo de decirles que no se está refiriendo a los que están fuera de la iglesia, sino que se está refiriendo a los creyentes de la iglesia. Y en ese diálogo ficticio pone en boca de creyentes esas palabras del versículo 15. Es la afirmación que ellos están dando, esos creyentes están dando esa afirmación. Así que aquí tenemos a Santiago diciéndonos que un grupo de personas planifican la vida, organizan la vida, planean la vida, deciden dónde ir, cuándo y cuánto tiempo van a pasar en aquel lugar, en este otro. Además de estar bastante seguro de los resultados de lo que van a obtener. Mire cómo termina la frase que ellos están pronunciando: y ganaremos dinero. Entonces ellos presumen que son los dueños del tiempo, administran las cosas como quieren, van y vienen donde y como quieran. Ellos presumen de eso, pero también presumen y anticipan lo que serán los resultados. Presumen y anticipan eso. Y Santiago, en esa escena como tan familiar del primer siglo, porque está tomando esa situación como una conversación muy natural que se está dando, muy natural de ese momento, y usa una ilustración de un ambiente comercial también propio del contexto donde ellos se están moviendo. Y también pensemos en esa cultura judía que estaba muy dada a la parte de los negocios. Toma esa ilustración Santiago de algo muy contemporáneo para ellos, muy propio de su realidad, de cómo ellos se embarcan
en esas aventuras comerciales. Y usa esa ilustración de esa aventura comercial en la cual se embarcan para ilustrar lo que debe ser esa realidad del creyente, de esa sociedad presumida, de esos creyentes presumidos, que consideran que todo depende de ellos y ellos controlan todo y hasta los resultados de lo que van a obtener. Eso es lo que nos está planteando Santiago. Los amonesta por la confianza que tienen en ellos mismos, por la confianza que tienen ellos mismos a la hora de sentarse a planear, a proyectar cómo ellos están confiando en ellos mismos, a llevan a cabo sus planes, sus proyectos, sin tener cuidado de que sea lo que Dios quiere y decide y propone con relación al tema. Y llegan a una conclusión que podríamos nosotros recogerla como en esta idea. Santiago está como planteándole a los cristianos, les está prohibiendo a los cristianos, o les está llamando, exhortando a los cristianos a no presumir y sacar a Dios de esa construcción de su vida, a no sacar a Dios. Y es ahí donde podemos hablar de que les prohíbe a los cristianos que planifiquen su futuro. Les está prohibiendo a los cristianos planificar su futuro sin tener en cuenta ni pensar en Dios, sin considerar que sea la buena voluntad de Dios. Aquí hay que dejar algo claro, y es que Santiago no está condenando la idea de la proyección de la vida, no está condenando la idea de pensar en el futuro, no está condenando la idea de que debemos proyectarnos en nuestro futuro. Es decir, si usted está en su época laboral, entonces usted debe comenzar a hacer una provisión económica para cuando lleguen los días en los que usted ya por alguna razón o por la edad o por lo que sea no puede desarrollar una vida laboral, no puede desarrollar tener un ejercicio laboral. Entonces es una adecuada y sana decisión tomar el cuidado por una pensión. No está Santiago eliminando ese cuidado que debemos tener, que es propio de la buena mayordomía que nosotros debemos sostener. Es propio de la buena mayordomía. Medidas que nosotros debemos tomar en esa sabia y responsable administración de la vida. Ese cuidado que debemos tener. Quizá usted está proyectando la compra de una casa para cuando usted ya salga de su vida laboral e inicie su pensión, pueda vivir sin tener que estar pensando en un arriendo. Eso forma parte, o unos ahorros para proyectarse en algo que usted quiere conseguir a nivel familiar. Eso no es lo que Santiago está allí prohibiendo. No debemos confundirnos. Santiago no está prohibiendo la idea de la planificación del futuro. Está haciendo un llamado a lo presumida que es la sociedad en la que él está viviendo y los cristianos. Creo que también muy propio para nosotros, una sociedad muy presumida, que considera que es capaz y puede desenvolverse sin necesidad y sin contar con Dios. Lo que Santiago está condenando, lo que Santiago está señalando claramente, allí se observa en ese versículo 16, cuando el versículo 16 dice, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Ahora se jactan en sus fanfarronerías. Es lo que Santiago está condenando, es esa planificación de futuro
que nace de la arrogancia del ser humano y la facilidad con la que solemos determinar el curso de los eventos futuros y predecirlos con una precisión, predecirlos y anticiparlos con una precisión sin tener en cuenta que sea lo que Dios quiere, que es la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia. Y por eso ese versículo 13 que inicia con una afirmación, ustedes que dicen, el versículo 14 va a decir, pero no saben. Recuerda lo que dice William Ospina. Vivimos en una sociedad muy informada, pero que se caracteriza por no ser sabia en sus decisiones. Esto me lleva a mí a pensar en Efesios. Cuando en Efesios capítulo 5 va a decir el apóstol Pablo, se me ha perdido el versículo, pero ya lo voy a encontrar. Efesios capítulo 5. Y está hablando por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Así, voy a leer desde el 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo le hace un llamado a los creyentes a vivir como necios, como sabios y no como necios. Y esos sabios son los entendidos en cuál es la buena voluntad de Dios, que a la luz de Romanos es buena, agradable y perfecta. Y por eso aquí Santiago en este punto le dice, pero ustedes no saben qué sucederá mañana. Santiago intenta que estos hombres de negocios, porque el ejemplo toca a personas de negocio, entiendan su condición y su lugar en el mundo. Les recuerda quiénes son realmente y quiere dejarlo claro desde el principio. Quiere dejarlo muy claro. Es como si Santiago estuviera preguntándoles cómo vosotros, siendo el tipo de criaturas que sois, podéis pensar que controláis el curso de los eventos futuros. Y es que son presumidos porque trazan una línea en su proyecto de vida en el cual han descartado totalmente el Señor, la soberanía, la providencia de Dios. Ellos se sienten los amos y señores de la vida. Amos y señores de la vida. Se sienten plenos en su propio conocimiento. Y Santiago aquí quiere señalar la fragilidad de la vida humana y la incertidumbre de todos los planes que el hombre hace. La incertidumbre que se crea y que el ser humano debe vivir frente a sus propios planes. Es que el ser humano debe entender que la vida es transitoria, que existe y al minuto siguiente puede dejar de existir. En un momento es y al otro momento deja de ser. Si no ha sido una situación personal, seguramente hemos escuchado de otros, personas que tenían un futuro muy prometedor, que habían trazado una vida y un plan y un derrotero para su vida, pero esa situación se ve interrumpida por una enfermedad. Ese peregrinar se ve afectado por un accidente. Se ve afectado por decisiones de terceros que entran a cruzarse en las decisiones que veníamos tomando. Y eso es un tema
que se va a plantear muchas veces en la Escritura. Cuando miramos el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 1, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Y a propósito de meditar en Job, que hemos venido pues en un ejercicio interesante dentro de la congregación, mirando el libro de Job, mira lo que dice Job al respecto. Recuerda que mi vida es un soplo, es solo un soplo, como nube que se esfuerza y pasa. Lo transitoria que es la vida. O veámoslo en términos de los salmos. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti 1000 años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Lo pasajero, lo transitorio, lo efímero, lo cambiante que puede resultar la vida. Y es ahí donde Santiago está desafiándonos. ¿Y qué tal la enseñanza del Señor Jesús? Cuando en una corta parábola va el Señor a plantear y a hablarnos en Lucas capítulo 12 de ese hacendado rico que se propone y diseña todo un proyecto de vida, lo traza y dice así la parábola. Entonces les contó esta parábola, capítulo 12, versículo 16. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé qué voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? El Señor dice a las multitudes, a quienes lo escuchan, que se abstengan de la avaricia, Les recuerda que la vida es algo que es efímero, es pasajero. Que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. No depende de eso. Jesús ilustró en esa breve parábola esta idea, hablando de ese rico que, como los hombres de negocios que Santiago está trayendo a colación, habían hecho planes para crecer en sus ganancias, para prosperar, para avanzar, pero murió de forma repentina y no pudo llevarlos a cabo. Qué gran desafío. Cómo nosotros nos atrevemos a proyectar la vida, a planear la vida sin contar con la soberana voluntad del Señor. Hay un comentarista hablando de este texto de Santiago en relación a lo que dice Lucas, que dice lo siguiente: la codicia empobrece al hombre, empobrece al rico, le hace menos hombre, menos humanos, incluso inhumano, y finalmente le vuelve ciego y por tanto desprovisto de la única luz capaz de iluminar la noche inevitable. Y este autor, cuando habla de la noche inevitable, a la luz de lo que viene desarrollando en su escrito, está diciendo que esa noche inevitable es la muerte, como lo dice Jesús en la parábola en el capítulo 12, versículo 20. Esta misma noche te van a reclamar la vida. Esta misma noche te van a reclamar la vida. Por esa transitoriedad, por eso efímero, por eso que es tan vago que hoy es, por eso que es vapor, que es neblina, por eso es que deberían decir. Y es una exhortación. Deberían decir. Y es que ese es el principio para la vida y la administración.
ese deberían decir es el principio para la vida y la administración desde la cosmovisión cristiana. Más bien deberían decir, versículo 15, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Y Santiago está animando a estos hombres de negocios, a esos presumidos, a esos hombres seguros de sí mismos, que añadan a su planificación el detalle de si el Señor quiere. Que añadan ese detalle a esa planificación, a esa construcción de lo que están haciendo. ¿No es lo que nosotros los creyentes oramos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. ¿No es lo que el Señor Jesús nos enseña en esa oración? ¿O lo que el apóstol Pablo en uno de esos viajes misioneros nos deja como pauta a nosotros cuando dice, pero al despedirse, está hablando de despidiéndose de la iglesia en Corinto, que le están diciendo de que se quede con ellos o que lo quieren tener ahí con él? Él les va a decir, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere. Y zarpó para Éfeso. Pero aquí hay que tener algo claro. O sea, para nosotros está sobreentendido la realidad de que la vida es efímera. Sobreentendida. Sin embargo, seguimos planificando. Seguimos construyendo. Volvemos al escrito de William Ospina. O sea, tenemos toda la información, pero nos falta la sabiduría para la toma de las decisiones. Nos falta la sabiduría para la toma de las decisiones. Y Efesios nos está diciendo que debemos ser sabios y no necios. Y el sabio es entendido en cuál es la buena voluntad de Dios. Y Santiago dice que no es suficiente con saber que la vida es incierta, es transitorio. Mucha gente, si no todos, reconocemos y vivimos con eso en mente. Pero no creen en Dios, no confían en Dios. Y esos hombres de negocio tienen que dar un paso más que simplemente reconocer que son hombres y mujeres transitorios, reconocer que sus vidas están en las manos del Señor. Y esa es la cosmovisión cristiana, que la vida está en las manos del Señor, que el día de hoy está en las manos del Señor, esta semana que está iniciando hoy está en las manos del Señor, esto que estoy decidiendo, esto que estoy proyectando está en las manos del Señor, y si Dios quiere se realizará, y si Dios no quiere no se realizará. Esos hombres de negocio necesitan dar ese paso. Por eso la idea es, deberían decir, este mundo no debe verse como un sistema cerrado en el que el ser humano simplemente decide. Es el amo y señor de su vida. No, el mundo no es un sistema cerrado. El mundo es algo que está influenciado y dirigido por esos hilos, por el Señor que está interviniendo en la historia y en la existencia del ser humano. Es posible que uno escucha en las conversaciones entre los hermanos en la iglesia la expresión si Dios quiere, pero debemos reconocer que son de esas frases que han perdido todo su contenido y su valor. Han perdido toda la carga y sentido de lo que comunican. Se han vuelto esas expresiones muy cristianas para tratar de cristianizar todo lo que hacemos. Pero no son el reflejo de nuestra convicción. No son el reflejo de nuestra convicción. No son el reflejo de nuestra convicción. Es que decir si Dios quiere está mostrando que Jesús es el Señor. Es el Señor. Así lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está reconociendo que la vida está en las manos del Señor. Recuerde que Santiago se ve como esclavo del Señor. Y si se ve como esclavo del Señor, entiende que su vida está en las manos del Señor. Desafortunadamente se ha vuelto una expresión muy cristiana, muy evangélica,
pero la hemos vaciado de todo su contenido. La hemos vaciado de todo el sentido de que Jesús es el Señor de nuestras vidas. La hemos vaciado de ese contenido. A la luz de lo que nos está diciendo Santiago, nos está iluminando de que nuestras vidas son como niebla, son como nada. Nos invita y nos añade a nosotros a tener claro de que la vida depende de la voluntad del Señor. Y por eso nos dice, si Dios quiere. Esa pauta que nos da Santiago, esa manera de Santiago llamarnos, como lo dice el apóstol Pablo, frente a la iglesia de Corinto, que le estaba pidiendo que se quedara, él les dice, volveré si Dios quiere. Si Dios quiere. Es que uno observa a los discípulos y al Señor Jesús moviéndose en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Tratando de organizar y de dirigir su vida a la luz de la voluntad de Dios. Pero aquí lo importante no es verbalizar, si Dios quiere, como la frase de cajón que ha sido desmantelada de todo su contenido. No necesitamos la verbalización, necesitamos la interiorización de la verdad, de que el Señor es el dueño de la vida y que es su voluntad. Él es quien dirige, Él es quien gobierna, Él es quien orienta todo. Santiago no nos está dando una fórmula mágica, como algo que se pronuncia y mágicamente ¡plof! Se hace. No. Santiago nos está planteando una frase que expresa una convicción del creyente, y es que la vida está en las manos de Dios. Eso es lo que Santiago está comunicando. Si el Señor permite que eso ocurra, ocurrirá. Punto. ¿No ha sido el Señor quien ha estorbado en muchos de los planes que usted y yo teníamos? Y nos hemos empecinado obstinadamente en nuestras ideas y conceptos. Ha llegado el momento de romper con eso a la luz de lo que Santiago nos está diciendo. Esto nos fuerza a evaluar nuestra planificación bajo una perspectiva de la ética y de lo que es la vida cristiana. Nos invita a evaluar nuestra proyección. Vivimos en una época donde nos la pasamos escribiendo. Cuando pasamos por la universidad o por el colegio, siempre nos están diciendo dónde se ve usted en 5 años, dónde se ve usted en 10 años, dónde se ve usted en 15 años, dónde se ve usted en tanto tiempo. Cuando estábamos en el colegio, dónde se ve usted cuando tenga 40 años, cuando tenga 50 años. Y presumíamos de que el mundo y la vida estaba en nuestras manos. ¿Todo eso que planeamos es una realidad hoy? No. No lo es. Sí. Porque nosotros vivimos presumiendo que tenemos el control de la vida. Y la vida nos enseña que no es más que una presunción. Presumimos. Y el versículo 16 dice, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Se jactan en su arrogancia. Y toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Y el versículo 17 va a decir, es pecado. Este versículo nos ayuda a comprender el problema del que Santiago está hablando en estos versículos. Y el problema es de actitud, de la actitud que hay detrás de lo que ha expresado en el versículo 13, cuando él dice, ¿ustedes qué dicen? El problema no es la planeación, el problema es la arrogancia con la que nos hemos creído dueños absolutos de la vida.
Y no hemos caído en cuenta de que nos debemos y vivimos y somos y existimos solo por la voluntad de Dios, por Él y para Él. Y si es por Él y para Él, ¿qué hace el creyente asumiendo que la vida es algo de lo que Él dispone? ¿De dónde acá nosotros disponemos de la vida? No, el creyente le debe su vida a su Señor. Santiago 1:1, Él es esclavo, es el Señor, el amo de la vida, el amo de la vida, el dueño de la vida. Cuando la Nueva Versión Internacional usa la palabra fanfarronerías, habla de orgullo, de la arrogancia. En el diccionario de la Real Academia Española dice que se precisa y hace alarde de lo que no es, y en particular de valiente, dicho de una cosa que tiene mucha apariencia y hojarasca. Somos fanfarrones, nos creemos amos y señores de la vida y no lo somos. El día de mañana no tienes el control sobre él, no sabes qué acontecerá, qué será el suceso que aparecerá en el camino que va a trastornar todos tus planes. Santiago concluye diciéndonos que toda jactancia es mala. Es mala. La cuestión no es solo que la gente no tenga en cuenta a Dios cuando planifica su vida. La cuestión es que además se jactan de ello, proclamando así su autonomía y su independencia del Señor. O sea, se creen independientes. Y algo importante acá es que no solamente los creyentes dependen del Señor. El mundo entero depende del Señor. Porque Dios es soberano y gobierna sobre creyentes y no creyentes. Gobierna sobre todos. De manera que hay que tener cuidado en pensar que esto solamente rige a los creyentes. El llamado es para los creyentes para que dejen de ser presumidos. William Ospina nos dice: vivimos en una época de mucha información, pero lo que asombra es, teniendo tanta información, somos menos sabios que antes. Tenemos toda la información a un clic, pero somos menos sabios en la toma de nuestras decisiones. Cuando pensamos en el creyente, estamos pensando que la sabiduría toca a el conocimiento de la voluntad de Dios. Qué fuerte llamado el que nos está haciendo el Señor a fomentar una mentalidad y una actitud que vaya alineada con la cosmovisión cristiana, de que hay un Dios al que nos debemos, por el que existimos, por el que estamos acá, por el que es posible que usted hoy esté con nosotros aquí conectado, por el que usted hoy vive y para quien vive. Y Él dirige de forma soberana el curso de la vida. Y por eso el llamado de Santiago es, en esa planificación, en esa proyección de la vida, tenga presente que todo está en las manos del Señor, porque Él es el soberano de la creación. Y el versículo 17 va a acuñar diciendo que esa omisión es pecado. ¿Cuál omisión? ¿Cuál omisión está hablando Santiago en el versículo 17? Pues la omisión de ese versículo 15, cuando dice: más bien deberían decir, si el Señor quiere, sacar a Dios de la vida y pensar que yo soy el dueño de la vida, es un pecado de omisión. Y a eso es lo que está haciendo referencia Santiago. Es olvidarnos de que el dueño de la vida y para quien vivimos es el Señor. La omisión es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y el sabio sabe qué es lo bueno. El creyente sabe qué es lo bueno. ¿Y por qué lo sabe? Porque ha entendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso lo sabe. No tenemos excusa. En cuanto a este tema, sabemos todos lo que tenemos que hacer. Ay, pero es que yo no conozco la voluntad de Dios. No sé para dónde tomar. No, es que el asunto
no es que no sabemos la voluntad de Dios. El asunto a veces es que no queremos aceptar la voluntad de Dios. Creo que el problema del ser humano hoy no es el desconocimiento de la voluntad de Dios, es el no querer aceptar la voluntad de Dios. Y otro asunto con el que nos enfrentamos en medio de esta construcción de la vida es que a veces decimos, pero si es que no estoy haciendo nada malo. Pues Santiago le dice que no es suficiente pensar en que no estoy haciendo nada malo. El hecho de que ya no estemos alineados con la voluntad de Dios es un pecado de omisión. Porque la jactancia es un pecado. Es un pecado. Es un pecado. Pero es que no estoy haciendo cosas malas. No, es que no se trata de que esté haciendo cosas malas o buenas. Se trata de que no está alineado con la voluntad de Dios. Y en ese momento se convierte en una jactancia, en arrogancia, en querer hacernos más sabios que Dios y querer manipular y dirigir la vida cuando entendemos que todo depende de Él. Todo depende de Él. Todo depende del Señor. Las palabras de Santiago nos dirigen a pensar, nos dirigen a reflexionar realmente sobre lo que es importante en la vida. ¿Qué es lo urgente, lo importante, lo vital, lo trascendental en la vida? ¿Qué es? ¿Qué es? Y lo que es importante, trascendental en la vida es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí hoy? Para mí hoy, ¿qué es la voluntad de Dios? Quiero terminar con las palabras de Eliot, que las cita William Ospina, y dice: ¿dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? 20 siglos de historia humana nos alejan de Dios y nos aproximan al polvo. Somos la sociedad en la historia de la humanidad más informada y menos sabia. ¿Y por qué? Porque cada día nos alejamos más de Dios y nos aproximamos más al polvo. La arrogancia es eso, alejarnos cada día más de Dios y aproximarnos más al polvo. Cierra sus ojos e incline su rostro y oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Por el desafío que representa para nosotros, por el llamado que es para nosotros. Una sociedad tan arrogante, un momento en el que nosotros nos consideramos amos y señores de la vida, dueños absolutos, pero perdemos de vista la fragilidad y lo efímera que es la vida. Ayúdanos, Señor. Encamina nuestros pasos a la comprensión, de que vivimos por ti y para ti, Señor. Y solo si tú quieres, esto sucederá, Señor. Señor, nosotros proponemos, pero tú dispones los tiempos. Tú dispones las oportunidades. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, y solo en ti. Y conduce, Señor, nuestro peregrinar cada día a despojarnos de nuestra arrogancia, de lo presumidos que somos, Señor, en pensar que todo depende de mí. Gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra.
y por la oportunidad que nos das de reflexionar en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pastor, ya capítulo 4. Ahí viene ya el capítulo 5 abordando un tema relacionado también con esto de la jactancia, y va a tocar un tema bien espinoso que vale la pena prestarle atención. Capítulo 5, le invito para que lo lea los primeros versículos y observe lo que va a tocar el Señor allí. Un llamado para todos nosotros, aunque pareciera ser que solamente se refiere a una población de la comunidad. Creo que hay un llamado para todos nosotros. Que sigamos pensando y rompamos con esa idea de la jactancia y la arrogancia de todos nosotros. Que nosotros en realidad no estemos alejándonos de Dios y aproximándonos al polvo, sino todo lo contrario, alejándonos del polvo y cada día acercándonos a Dios, comprendiendo que sea su buena voluntad para todos. Por favor, un café, siéntense a compartir y que ha sido la lección del Señor para ustedes hoy. Bendiciones, mis hermanos.